En esta oportunidad, el tema se denomina explotación y aprovechamiento de la diversidad genética del banano como estrategia de control para el fusario. El expositor es Fernando García Bastidas, sí, líder del programa de mejoramiento de banano en Queiguén, Países Bajos. Ya tenemos entonces a nuestro expositor Fernando García Bastidas y su tema explotación y aprovechamiento de la diversidad genética del banano como estrategia de control contra el fusario. Fernando, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Me van a disculpar si hay diapositivas en inglés y en español, ya que por cuestiones de tiempo no pude traducirlas todas. ¿Puedo compartir mi pantalla? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Fernando García. Ok, muchas gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Fernando García, soy ingeniero agrónomo, mejorador de bananos y actualmente estoy liderando el grupo de mejoramiento genético de musáceas en Kitchen, en Wageningen, Holanda. Adicionalmente, también soy especialista en el diagnóstico de la raza 4, trabajando en este tema desde el 2012. Es así como con mis colegas de la Universidad de Wageningen hemos participado y estado a cargo de los reportes iniciales de la enfermedad en varios países. El día de hoy les voy a hablar de esos dos temas, un poco de mejoramiento, muy poco de la parte de diagnóstico. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Durante esta presentación, obviamente, vamos a hablar de bananos y de la amenaza que representa Fusarium. Hablaremos un poco sobre la biología, cómo afecta la planta, su distribución, hasta dónde ha llegado, y al final nos vamos a enfocar en la parte de mejoramiento genético, en lo que hemos hecho hasta el momento y de las estrategias que están utilizando otros colegas. Bueno, para nadie es un secreto que, al igual que en muchos otros cultivos, el banano también está bajo ataque de muchos problemas fitosanitarios, riesgos que limitan la normal producción del banano. Y como ya lo mencioné, sea por factores abióticos, como por ejemplo un mal clima, o factores bióticos, como por ejemplo las enfermedades. Y en cuanto a las enfermedades, dependiendo del lugar, ellas van a tener o representar un mayor riesgo o un menor o mayor riesgo dependiendo de dónde estén. Muy posiblemente Fusarium raza 4 es muy importante en nuestros países, pero ya no lo es en otros países. Lo mismo la cigatoca, por ejemplo. Si hablamos generalmente de banano, lo que siempre se nos viene a la mente es el banano de exportación, ¿cierto? La gran mayoría de la producción de banano se enfoca en solo unos pocos grupos genéticos, y dentro de esos grupos genéticos también tenemos el grupo Cavendish, el cual agrupa las variedades más populares, digámoslo de esta manera, el Grand Name, Williams, Valery y por lo menos 50 más. Pero recordemos que genéticamente todos estos bananos son idénticos. Dentro del grupo de enfermedades que les he mencionado anteriormente, hay algunas que por supuesto afectan el cultivo de Cavendish. Sin embargo, hay algunas de ellas que van a saltar esas barreras y también representan un riesgo no solo para el banano de exportación, sino también para otro tipo de bananos que son muy importantes en muchos países, incluidos los países en Latinoamérica, como son, por ejemplo, los plátanos o los bananos de cocina, como los conocemos en otras partes, poniendo en riesgo también la salud alimenticia. Fusarium, lastimosamente, es uno de esos problemas que saltan la barrera del banano comercial y pueden afectar de manera seria la producción de otro tipo de bananos. Como ustedes lo saben, el banano en general, las musáceas son muy versátiles, se pueden cocinar, freír, incluso se pueden hacer bebidas alcohólicas, entonces el riesgo es mucho mayor. Generalmente estamos familiarizados con un grupo pequeño de bananos, pero para su información, y muy posiblemente ustedes lo saben, la diversidad del banano es inmensa. Existen de hecho más de 1.200 variedades. Estas incluyen triploides, diploides y un montón de variedades salvajes que son de gran valor. Esto que les voy a mostrar aquí es solamente una pequeña muestra de la diversidad y de la variedad visual de sabores que existen en los bananos. Estos son los diploides, aquí una pequeña muestra.
Como ustedes lo pueden observar, son más rústicos y no están tan mejorados o bonitos como los triploides, en donde tenemos Cavendish, el famoso Gros Michel y muchos otros. Sin embargo, el mejoramiento convencional de este tipo de bananos es difícil, por lo que ustedes saben, los triploides son estériles. No es imposible mejorarlos, pero es mucho más complicado. Dentro de este grupo de la diversidad del banano, tenemos, por ejemplo, que en el centro de origen del banano, el sudeste asiático, la diversidad de especies silvestres es inmensa. Esto es simplemente una pequeña muestra de lo que existe. Lastimosamente, estos materiales no son apetecidos porque principalmente no son comestibles, están llenos de semillas como estas que ustedes observan aquí y estas que hemos obtenido recientemente. O sea, el tamaño, la forma cambia mucho. No los podemos comer, pero estos materiales son los más importantes en términos de mejoramiento, principalmente porque cargan un montón de características importantes, incluida la resistencia a enfermedades, incluido Fusarium, la cigatoca negra, también diversidad en colores, sabores, etc. La taxonomía del banano es muy compleja. Sabemos que está dentro del género Musa, pero dentro del género Musa existen diferentes secciones que agrupan diferentes tipos de lo que se conoce como los familiares de los bananos. Y lo más interesante es que el 90%, si no es más, de los bananos comestibles existentes en el mundo se han originado particularmente de estas dos especies, Musa acuminata y Musa balbisiana. Los ancestros de todo el banano que existe en la actualidad se originó a partir de estos dos especies silvestres, incluido el Cavendish, como ustedes pueden ver aquí. La acuminata va a aportar el genoma A y balbisiana el genoma B. Entonces, todas estas combinaciones y un montón de selección a través de los años, no estoy hablando de 10, 100 años, estoy hablando de miles de años, ha generado una domesticación que nos ha llevado de unas especies silvestres, bananos que son muy pequeños y que son básicamente incomibles, a lo que tenemos en el momento, frutos casi perfectos, sin semillas y que traen su propio empaque biodegradable. Y de muchos colores en algunas otras regiones. Si preguntamos esto acá en Europa, por ejemplo, todo el mundo conoce solamente el Cavendish, pero si preguntamos en Latinoamérica y si preguntamos aún más en el sudeste asiático, la diversidad es muchísimo mayor. Y esto es un poco triste porque de toda esa diversidad, como ustedes pueden observar en esta gráfica rápidamente, todo el banano básicamente de exportación en su mayoría es de tipo Cavendish, y de ese porcentaje, solamente 5 países son los que tienen la mayor representación para la producción de banano. Y de esta producción, el 50% está producido, digámoslo de esta manera, por las grandes multinacionales y el otro 50% aproximadamente por los pequeños bananeros. Esto es bien importante porque cuando hablamos de Fusarium, mucha gente dice, ese es un problema de la industria bananera, pero recuerden que la industria bananera también está conformada por pequeños agricultores, pequeños bananeros. Todos sabemos que el banano es muy importante y lo ha sido así desde hace mucho tiempo. Sabemos que en el pasado tuvimos el Gros Michel como banano de exportación y que fue totalmente eliminado en el mercado internacional, el cual este problema se solucionó reemplazando con los clones Cavendish que son resistentes a la raza 1 de Fusarium. ¿Qué pasó? Después de que se encontró la solución para la raza 1, nuevamente se utilizaron los monocultivos de Cavendish y ahora lo que tenemos es plantaciones inmensas en donde todos los materiales son genéticamente idénticos. Aquí lo que quiero que tengan en cuenta es que todo lo que tenemos aquí es idéntico. En este caso vamos a tener un efecto dominó. Cuando hay una enfermedad y no hay diversidad genética, lo que sucede es que el problema va de planta a planta y eso es lo que causa el efecto dominó, que ha sido representado en los últimos años gracias a la aparición de la raza 4 tropical. La raza 4 tropical por mucho tiempo, de hecho más de 50 años estuvo presente en el sudeste asiático y fue un problema local. ¿Qué pasó? Por primera vez nosotros lo identificamos en Jordania en el 2012
y eso fue lo más lejano que había estado del sudeste asiático. Y esto es bien importante también que lo tengan en cuenta. Cuando yo empecé a trabajar en el 2012 con Fusarium, solamente existían 5 países con la presencia del hongo. Al momento, 2021, llevamos más de 20 países con presencia del hongo. ¿Por qué? Principalmente porque ahora tenemos mayores herramientas de diagnóstico, por ejemplo. Somos más rápidos y podemos detectar la enfermedad muy pronto. Por ejemplo, cuando encontramos Fusarium en Pakistán, lo encontramos en el 2015 aproximadamente, pero las primeras muestras se encontraron en el 2012. Entonces, este tipo de cosas con el diagnóstico se ha venido agilizando y ha aparecido, pues obviamente, y lastimosamente, en muchas más áreas, inclusive regiones donde uno pensaría que nunca llega, como por ejemplo en el Reino Unido, donde el Fusarium raza 4 se encontró en un jardín botánico. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la distribución del hongo no es que, por ejemplo, el raza 1 se convirtió en raza 4, no. El raza 4 es un clon que se ha venido movilizando a través de los años y gracias, obviamente, a los humanos. El último reporte, obviamente, en Perú, lastimosamente, el hecho de que mucha gente piensa que, por ejemplo, las cepas de Perú provienen de Colombia. Pueda que sí, pero también existe la posibilidad de que venga de cualquier otro lugar de donde ya está presente. Porque, por ejemplo, ¿cómo llegó a ese jardín botánico allá en el Reino Unido? Obviamente, y muy posiblemente por turistas. Desde el 2012, como ya lo mencioné, el número de reportes ha crecido exponencialmente, principalmente porque existen más recursos para la identificación. Pero ¿quién está causando este problema? Para los que no lo saben, el Fusarium es un hongo que vive en el suelo. Y esto que ustedes observan aquí es una fotografía de microscopio donde se puede ver el pseudotallo de la planta y el hongo emergiendo a través de ahí. Rápidamente sobre el hongo. El hongo es conocido como Fusarium, causa la enfermedad conocida como el marchitamiento por Fusarium o coloquialmente el mal de Panamá. Por muchos años ha sido catalogado como Fusarium oxysporum forma especial cubense, sin embargo, la taxonomía ha sido revisada en los últimos años. Esta mañana lo vieron con el doctor Quema. Existen 4 razas y 24 grupos de compatibilidad vegetativa. Dentro de esas 4 razas tenemos la raza 4 tropical. Produce 3 tipos de esporas, estas microconidias, las macroconidias y las clamidosporas, siendo estas últimas las más peligrosas porque tienen la fama de permanecer en el campo, en el suelo por décadas. Esto es algo que no se ha evaluado científicamente, pero por experiencias en el campo, por ejemplo, donde había Gros Michel hace 30 años, lo eliminaron, lo erradicaron y 30 años después sembraron Gros Michel otra vez en esa área y los Gros Michel se enfermaron. O sea, esa es la teoría que tienen para mencionar que permanece por décadas. Sin embargo, se sabe también que Fusarium puede sobrevivir en las malezas, por ejemplo, como un hospedero alternativo. Está presente en estas plantas, no les causa enfermedad, pero simplemente las utiliza para vivir. No existe un control y se disemina extremadamente fácil con suelo contaminado y obviamente cuando hablo del suelo que se pega a los zapatos, a la ropa, a los contenedores, etcétera. Partes de plantas infectadas, obviamente nosotros estamos utilizando in vitro, plantas in vitro, pero en algunos lugares todavía se utilizan los hijuelos, los suckers, y agua contaminada. Lo que pasa en el suelo es que el Fusarium produce las esporas, y esas esporas que ustedes observan aquí, micro y macroconidias, se van a adherir a las raíces secundarias y terciarias de la planta. Lo que ustedes observan aquí en amarillo en esta fotografía microscópica son pequeñas esporas. Estas que ustedes observan aquí son, imagínense, esto es la punta de una raíz. Estas pequeñas esporas muy posiblemente están adheridas a los zapatos de algún viajero. Estas esporas germinan, atraviesan la piel de la raíz
Y cuando ya están adentro, lo que empieza a hacer el hongo es a reproducirse, a crecer, y eso es lo que ustedes observan en el micelio, las hifas del hongo creciendo. En las partes internas de la planta, lo que ustedes observan aquí es un corte del pseudotallo. Ustedes observan aquí los haces vasculares, xilema, floema, y estos espacios vacíos que están completamente colonizados por el hongo. Lo que ustedes observan en esta fotografía son las células. Como ustedes pueden ver, la pared de la célula en muchos casos tiene un diámetro mayor que las hifas del hongo. Y ustedes pueden observar cómo el hongo prácticamente atraviesa las células. ¿Qué produce eso a la planta? Obviamente el bloqueo de los haces vasculares va a generar estos típicos síntomas de marchitamiento en las plantas. En esta fotografía que les muestro aquí, tengo 3 plantas distintas, 3 variedades de grupos genéticos distintos, manzano, plátano, popocho y Cavendish. Y 3 diferentes razas, la raza 1, la raza 2 y la raza 4 tropical. Como ustedes pueden observar, los síntomas son muy parecidos. Muchas veces no detectamos el problema con raza 4 porque el raza 4 ha estado presente en cualquiera de los otros cultivares y como vemos estos síntomas y decimos, por ejemplo, un Gros Michel amarillo, no, esa es la raza 1. Si vemos un plátano enfermo, no, esa es la raza 2, pero puede ser la raza 4. Y solamente notamos el problema cuando un Cavendish se ve afectado por la raza 4, porque como lo saben, el Cavendish es resistente tanto a la raza 2 como a la raza 1. Esto también en algunos casos produce un partimiento de la base del pseudotallo porque la planta está con tanta presión adentro que en algún momento explota. No siempre se observa esto, no está en todos los casos, pero es un síntoma muy parecido. Y internamente sí es muy fácil identificar porque ustedes pueden observar, normalmente los haces vasculares de una planta sana son blancos o del color que ustedes observan aquí, y todo lo que ustedes observan oscuro aquí, rojizo, significa que el hongo está ahí. ¿Cómo lo sabemos? Porque estas son las muestras que utilizamos para el diagnóstico. De aquí aislamos el hongo y hacemos los test con DNA o secuenciación. Si les interesa saber mucho más de esto, tengo algunos videos en YouTube donde pueden ver cómo hago el diagnóstico de esto. Ahora pasamos al impacto. El impacto es algo bien complicado de estimar, porque va a depender de muchísimos factores. Por ejemplo, el tamaño de la finca, el sistema de producción, exportación o no exportación, el área cultivada, la cantidad de inóculo en el suelo. La devastación, muy posiblemente, en el caso del sudeste asiático, es mucho más grave porque el Fusarium ha estado allá por muchos más años y ha logrado desarrollar una cantidad de inóculo suficiente para matar las plantas. Sin embargo, estas epidemias son muy lentas y en los años iniciales se ve poco, pero se va expandiendo. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí es en Jordania y en Pakistán, por ejemplo, dos ejemplos del Oriente Medio, donde son casos que están muy cerca, pero al mismo tiempo el impacto es distinto porque la producción es mucho más pequeña en Jordania, diferente a Pakistán y al Líbano. Pero ustedes pueden ver toda la erradicación que se ha llevado a cabo en Pakistán. En el sudeste asiático, como ya lo mencioné, la devastación es mucho más grave porque Fusarium está casi en todas las fincas y donde hay transporte de materiales. En el caso de Colombia, lo podríamos comparar con el de Perú por localización geográfica, pero no. Obviamente los sistemas productivos son distintos, las cantidades son distintas, pero el efecto va a ser el mismo. Se va a continuar distribuyendo y va a seguir expandiéndose y generando estos malestares. Como lo mencioné anteriormente, hemos venido trabajando desde hace muchos años en el diagnóstico y ustedes pueden ver que ha habido una evolución en cuanto a la detección. Antes teníamos que evaluar BCGs, lo cual nos llevaba 3 a 6 meses sacar un resultado. Y ahora se puede hacer en menos de un mes, incluyendo la secuenciación completa del genoma. Y eso se ha hecho en todos estos sitios de manera gratuita. Y vale la pena recalcar eso. Las técnicas han también mejorado muchísimo. Antes se hacía al ojo, el cual no es para nada confiable, y se ha pasado a diferentes tecnologías que
que dan resultados mucho más rápido. Gracias a eso hemos tenido la oportunidad de brindar cursos en Latinoamérica. De hecho, el año pasado estuve en Ecuador y junto a mis colegas de Senasac, Agrocalidad, del ICA y de Senasa, escribimos un pequeño libro sobre la guía andina para el diagnóstico de Fusarium. Lo pueden descargar de manera gratuita en la página de la comunidad andina o en mi ResearchGate page. El diagnóstico es crucial, eso es lo que quiero mencionar, para cualquier paso en el control, y como lo ven aquí, a mí no me gusta decir control porque básicamente no se puede controlar, vamos a manejar. Y vamos a tener dos escenarios, el escenario 1, que es el que se mencionaba anteriormente, donde nos vamos a enfocar en la exclusión y en minimizar el riesgo de áreas limpias. El escenario 1 es países libres de Fusarium. Escenario 2, países donde ya se tiene Fusarium, donde se vale probar otro tipo de actividades, como por ejemplo el control biológico, el control químico. Hay muchas publicaciones, pero como lo mencionó anteriormente el doctor Arias, es importante validar y que muestren datos científicos. Hay muchas cosas. Ustedes saben, cada vez que detectamos Fusarium en un nuevo país, recibimos un montón de correos y de mensajes diciendo que tienen la vacuna, que tienen el producto, que tienen la variedad resistente, pero cada vez que hay un nuevo país es igual. Entonces vamos a tratar de revisar eso de manera más científica. Cuarentena, la exclusión y minimizar el riesgo, y en algunos casos, aquí por cuestiones de tiempo solamente les voy a mostrar una de las actividades que se realizan, por ejemplo, en Filipinas, en donde la planta que está enferma se corta, se la cubre con arroz, cascarilla de arroz, y le meten fuego por 1 o 2 días, con la idea de que el calor generado va a penetrar el suelo y va a matar el hongo. Y lo cual, para cosa sorprendente, funciona para los 10, 15 primeros centímetros del suelo. Pero una de mis compañeras que trabaja en Filipinas hizo una evaluación hasta 1 metro de profundidad y encontró Fusarium hasta esa profundidad. Entonces es solamente para reducir el inóculo, pero erradicarlo puedo decir que es casi que imposible. Y ya en la parte de mi experiencia, estoy enfocado en la parte del control genético. Cuando digo el control genético, estoy hablando del desarrollo de variedades mejoradas. Y también en este tipo de actividades estamos limitados. Tenemos básicamente 3 opciones. La primera es el uso de genotipos preexistentes, o sea, la diversidad que les mostré al comienzo, lo que existe en el campo, lo que ha sido creado, lo que ha sido domesticado, está presente. Lo que tenemos que hacer es probar, evaluar las plantas por raza 4, raza 1, raza 2 y ver si hay resistencia y utilizarlas. Y las otras 2 estrategias son el mejoramiento convencional, utilizando el polen, haciendo cruzamientos, y el mejoramiento no convencional, lo cual requiere del uso de la biotecnología, transgénicos, mutagénicos, gene editing, etc. Y aquí es donde empiezo con la parte de la utilización de los recursos genéticos y de la diversidad. De hecho, empecé este trabajo desde el 2012, cuando llegué como estudiante a la Universidad de Wageningen, y desde ese momento lo primero que hice fue tratar de identificar fuentes de resistencia. Entonces, con nuestros colaboradores en todas partes del mundo, como ustedes pueden ver aquí, seleccionamos un grupo importante de plantas que podrían ser, que tienen buenas características, sea por tamaño, por sabor, por resistencia, y evaluarlas. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue desarrollar protocolos mejorados, porque cuando empezamos a trabajar solamente podríamos inocular 3 plantas por la cantidad de inóculo que se necesitaba. Y entonces lo que hicimos fue desarrollar y mejorar los protocolos. Lo que ustedes observan aquí es un grupo de más o menos 10,000 plantas que evaluamos. Y de hecho, estas son las plantas del doctor Eli Kayat, de Rajan, que tuve la oportunidad de evaluar en la universidad, y él les va a hablar muy seguramente más tarde de este estudio. También se hizo una selección, pero no solamente este tipo, se evaluaron plantas y cultivares de todos los 3 grupos que existen en banano. Híbridos, o sea, los que han sido ya mejorados por mejoradores, las especies silvestres, que son los que están en las selvas y que tienen semillas, pero también existen cultivares diploides, los cuales van a producir frutos comestibles, pero que al ser diploides permiten
los cruzamientos, porque cuando hablamos de cultivares triploides, estos son difíciles de mejorar por el mejoramiento convencional. Entonces, lo que hemos hecho es contribuir principalmente con varios grupos. Esto fue con CIRAD, con el doctor Frederick Bakri, también la selección de materiales resistentes para el desarrollo de variedades mejoradas. Y pues obviamente después de todo este estudio lo que tenemos es un catálogo de plantas que podrían ser los padres de variedades mejoradas. Desde el 2019 tomé el riesgo y, ¿cómo se dice? Tomé como el camino del mejoramiento clásico, decidirme por ese lado. Y desde ese momento, desde el 2019, entré a trabajar a Kijin. Y lo que hemos obtenido hasta el momento es, primero que todo, consolidar una colección. Hemos obtenido 130 accesiones, incluyendo los triploides, especies silvestres y especies y diploides comestibles, que han sido incorporados dentro del programa de mejoramiento genético que estamos estableciendo acá en Holanda. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Algo que se conoce como breeding, mejoramiento de precisión. ¿Y por qué de precisión? Porque de las accesiones de las plantas que les mencioné anteriormente, lo que hemos hecho es secuenciar el genoma. Hemos secuenciado más de 130 hasta el momento, incluyendo diploides y triploides, y lo que hemos hecho es genéticamente agruparlos en diferentes grupos. Entonces, por ejemplo, plantas que nos van a generar frutos rojos, frutos alargados, frutos con resistencia. Todos los que ustedes ven aquí con asterisco son los que resultaron ser resistentes a la raza 4 tropical. Es interesante, tenemos aquí el grupo Malacensis, que es uno de los grupos de donde el doctor James Dell, por ejemplo, obtuvo el gen para generar las plantas transgénicas resistentes. Y estas son las que se han evaluado hasta el momento. Todavía estamos evaluando otro grupo de plantas adicionales por resistencia a la raza 4 tropical. Y algo muy importante que es interesante para ustedes saber es que el Gros Michel y el Cavendish son, se podría decir que primos hermanos. Comparten los parentales, difieren en uno de los parentales. Pero ¿cuál es la ventaja de eso? Que desde el punto de vista de mejoramiento genético, nuestra idea y nuestra estrategia número uno es recrear o construir un nuevo Cavendish. Pero obviamente no vamos a utilizar los materiales susceptibles que existen aquí. Vamos a tomar el de al lado, que muy posiblemente sea resistente. Y eso es lo que se conoce como breeding de reconstrucción, mejoramiento de reconstrucción. Es una de las dos filosofías que existen en mejoramiento genético. Durante los últimos años nos hemos enfocado en la adecuación de las instalaciones, los primeros cruzamientos, evaluación del polen, evaluación de metodologías y de técnicas de laboratorio que son importantes para realizar breeding molecular, como por ejemplo el rescate de embriones de las semillas, la duplicación de cromosomas para que sea más fácil los cruzamientos. En eso nos hemos enfocado y de hecho en los últimos 3 años ya tenemos resultados muy interesantes basados en el genotipo, o sea, el ADN y lo que se ve, el fenotipo, o sea, la resistencia o susceptibilidad de la planta. Ya hemos utilizado algunos de los padres para generar nuestros primeros cruzamientos y obtener semillas. Estas semillas han sido sometidas al rescate de embriones para obtener plantas. Ustedes saben, estas semillas son súper importantes para nosotros y por eso no las podemos poner directamente en el suelo a que germinen. Tenemos que hacerlas germinar bajo condiciones de cultivo de tejidos. Y como ustedes pueden observar en esta diapositiva, hay algo que se conoce como segregación, que es cuando ustedes cruzan dos parentales, ustedes van a observar diferencias en la característica que ustedes quieren observar. Si, por ejemplo, en mi caso quiero ver resistencia, tengo que observar que hay plantas resistentes y plantas susceptibles. ¿Por qué? Porque eso estadísticamente y con la utilización de software especiales nos va a determinar grupos que se llaman QTLs, en donde podríamos tener genes que podemos utilizar para el desarrollo de variedades mejoradas. Y hasta el momento, pues como ustedes lo pueden observar aquí, hay segregación, lo cual es muy importante, y estas plantas van a ser utilizadas, uno, para el desarrollo de estos estudios para identificar genes
Y el segundo, que para desarrollar nuevas plantas, porque estas plantas que ya hemos cruzado las podemos utilizar para cruzarlas nuevamente con una planta que esté más cercana al Cavendish. Lo que hemos hecho hasta el momento es obtener, después de estas pruebas piloto, es obtener unos invernaderos más grandes en donde ya hemos establecido nuevas plantas y también producto de los cruzamientos, y empezamos a hacer también muchos más cruzamientos. Eso es lo que estamos haciendo hasta el momento nosotros, pero obviamente hay muchos otros grupos trabajando en mejoramiento convencional, por ejemplo, en CIRAD, en África, en el grupo en ITA, por ejemplo, ellos también hacen mejoramiento convencional como nosotros, y eso es la parte de la parte del mejoramiento convencional. Hablando del mejoramiento no convencional, estamos hablando de mutantes, de transgénicos. De esto, obviamente, más adelante el doctor James Dell y el doctor Eli les van a hablar más en detalle, pero quiero simplemente mostrarles aquí, por ejemplo, lo que ustedes observan ahí en el invernadero son las plantas del doctor Eli, que tuve la oportunidad de liderar ese proyecto en ese momento, en el 2015 aproximadamente, en donde recibimos las plantas de Raham y las evaluamos por resistencia a raza 4 tropical. De hecho, encontramos bastantes que fueron menos susceptibles. No podemos decir que inmunes o súper resistentes, pero sí muestran, como pueden observar, si comparan las susceptibles con las resistentes, esperanza, digámoslo de esa manera, de resultados muy promisorios. Y en la otra mano tenemos al doctor James Dell, la doctora Tripathi en India, quienes se han enfocado al desarrollo de variedades Cavendish con el uso de la biotecnología en la parte de transgénicos y de gene editing. Aquí también tuve participación en la parte de diagnóstico. Evalué las plantas del doctor James Dell y efectivamente fueron resistentes a la raza 4 tropical. Pero obviamente esto ya lo van a ver más adelante, simplemente lo quería mencionar aquí como las estrategias que tenemos para el mejoramiento de nuevas variedades. No importa qué metodología se utilice, todas van a tomar bastante tiempo, no menos de entre 5 a 10 años, no importa si es transgénico, no importa si es mejoramiento convencional. Sin embargo, en nuestra opinión, desarrollar un Cavendish es un, ¿cómo le podemos decir? Es simplemente solucionar un problema que años más tarde nos va a requerir más soluciones, porque vamos a otra vez, como en el caso del Gros Michel, vamos a traer otro Cavendish que lo vamos a tener ahí, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un Fusarium raza 5? Si hay nuevas enfermedades. Entonces, para nosotros lo más importante es la diversidad. Si bien Cavendish es lo más importante hasta el momento y está dentro de nuestro objetivo número 1, al mismo tiempo estamos en la idea de desarrollar variedades mejoradas con diferentes características, con resistencia al cambio climático, resistencia a enfermedades y, ¿por qué no? Lo que se observa, por ejemplo, en el supermercado, manzanas de todo tipo de color, eso es lo que queremos ver con banano en un futuro. Como mensaje final, simplemente reiterar esto, que la pandemia actual es causada por un clon de Fusarium. O sea, es el mismo. Se está introduciendo de un país a otro. No es que aparezca espontáneamente o que el raza 1 mutó y se convirtió en el raza 4. No. Se está moviendo el mismo desde hace más de 30 años. El diagnóstico es crucial para cada etapa del proceso de manejo de la enfermedad. No importa qué tipo de estrategia se vaya a seguir. Si es biológicos, por ejemplo, tienen que tener un diagnóstico para verificar que Fusarium está o no está en el suelo. Si en mi caso, por ejemplo, en el mejoramiento genético, si esa es mi estrategia para controlar Fusarium, necesito el diagnóstico para ver si las plantas que yo estoy desarrollando en realidad son resistentes, como en el caso de las plantas del Dr. James Dell, que fueron enviadas acá a Holanda para evaluar si de verdad el hongo no está o está dentro de la planta. Es importante simplemente recalcar el diagnóstico, es muy importante. Otra cosa que se me olvidó es mencionar que algo que mencionó Freddy también y Francisco, que el hecho de que detectemos Fusarium el día de hoy en algún país, eso no significa que el Fusarium llegó ayer. Es imposible. Siendo optimistas y también un poco negativo,
el momento de que ustedes encuentran Fusarium en el suelo es demasiado tarde. Fusarium ya ha estado ahí, siendo optimistas. Si ustedes detectan Fusarium en el campo, en una planta enferma, es porque Fusarium tuvo por lo menos 6 a 1 año para desarrollar el inóculo y ser capaz de matar esa planta. O sea, eso es bien importante. Es algo muy negativo también, pero es importante que sepan eso. El momento en que ustedes detectan Fusarium es porque ya está ahí, ya ha estado ahí por lo menos, siendo optimistas, 1 año. Y puede ser 1 a 6, 7, 10 años que ha estado ahí, pero no ha tenido la oportunidad de expresarse en un Cavendish. La parte positiva es que existe resistencia en el germoplasma, o sea, no todo es susceptible, y eso es bien importante también mencionar. Tenemos fuentes de resistencia y se están utilizando. Y la eficacia de las medidas de control sigue siendo muy pobre, a pesar de que se ha mejorado mucho en los últimos años, y lastimosamente la historia lo dice, Fusarium va a continuar expandiéndose. Finalmente, agradecer a todos ustedes y también a mis colegas. Como pueden observar, hemos avanzado bastante en pocos años. Obviamente no trabajo solo, trabajo con un equipo muy grande de gente acá en Holanda. Principalmente estos son mis colegas del grupo de Banano. Tenemos un montón de ayuda de gente de otros lugares y trabajamos en relación muy cerrada con la Universidad de Wageningen. Muchísimas gracias por su atención. No sé si haya alguna pregunta que quieran formularle al expositor. Si es así, pueden levantar la mano y les facilitamos un micrófono por acá, por favor. Doctor, buenos días. ¿Qué experiencia tienen otros cultivares comerciales en plátano, orito morado y abacá, que son también fuentes de producción en musáceas, y el Ecuador también tiene un área importante? Gracias. Sí. Bueno, el problema es que con los nombres que les damos en cada país a los bananos es bien difícil determinar cuáles son. Yo conozco, el orito lo conozco porque soy colombiano y he visto cuál es el orito en Ecuador. Y el abacá, no sé si es el mismo, pero el abacá es el Musa textilis, no sé si es el mismo. Musa textilis es un poco más resistente, orito es susceptible a raza 4 tropical. Bien, tenemos también para el expositor una pregunta que hace una de las personas que está conectada. La pregunta la formula el señor Hugo Carrillo. ¿Cómo están evaluando o van a evaluar las características organolépticas y de productividad, peso de racimo, calidad de fruto, de los cruzamientos mejorados, sabiendo que hoy en día las variedades tolerantes actuales tienen mal desempeño en cuanto a productividad y características organolépticas? Sí, muy bien, gracias por la pregunta, muy interesante, y obviamente es una pregunta muy común en cualquier cultivo en donde se vaya a incluir a un programa de mejoramiento. Los planes que tenemos por ahora, primero, es incorporar la resistencia dentro de diploides que se conocen como elite diploids, y estos son los que vamos a utilizar para hacer cruzamientos con plantas con número de cromosomas distintos para generar triploides. Los triploides, como ya lo mencioné anteriormente, tipo Cavendish, cuando se generen este tipo de materiales, estos se van a evaluar en Filipinas. Ese es el caso que nosotros tenemos. Nosotros tenemos colaboradores en las Filipinas, y todo lo que nosotros evaluemos y desarrollemos acá en condiciones de invernadero se evaluará en condiciones de invernadero, pero también se va a evaluar en condiciones de campo. Y obviamente todo lo relacionado a características morfológicas, organolépticas del fruto deben ser considerados obviamente dentro del esquema de mejoramiento. Por acá tienen otras preguntas. Fernando, primero felicitarte por tu charla. Freddy McDermott te saluda.
Gracias por compartir tu experiencia. Mencionas un programa de mejoramiento, pero también uno de los más complejos por realizar cruzas y el tiempo que puede tomar. ¿Podrías comentarnos un poco sobre, quizás en orden de magnitud, los recursos que se requieren, cuánta financiación se necesita para mantener a lo largo del tiempo un programa de tal magnitud? Gracias, Fernando. Mucho gusto. Es como tú lo mencionas, la inversión es bastante grande, principalmente porque, como bien lo saben, banano es un cultivo perenne y un cultivo grande. Se necesita bastante extensión y dependiendo del tipo de programa de mejoramiento que vayas a utilizar, el número de plantas que requieres es mayor o menor. De todas maneras, la parte positiva del programa de nosotros es que gracias a la secuenciación que hemos utilizado de los potenciales parentales, el número de plantas puede ser más controlado. Hemos reducido los padres que vamos a utilizar. En ese caso podemos utilizar, como ya lo viste, hemos accedido a nuevas áreas acá en Holanda, un invernadero mucho más grande en donde vamos a implementar aproximadamente en 2 meses, vamos a poner 800 plantas, equivalentes a más o menos 60 diferentes accesiones que vamos a implementar en el programa de mejoramiento genético. En el caso, al menos nosotros estamos enfocados en la resistencia principalmente a la raza 4 tropical y hace 2 meses empezamos también con la cigatoca negra y tenemos ya diseñados los cruzamientos que queremos realizar. Sin embargo, es muy difícil darte una cifra o un número, porque eso va a depender del tipo de mejoramiento que quieras introducir y el número de accesiones que quieras cruzar. Pero por decirlo, de mínimo necesitarías unas 5 plantas de cada material para que tengas un flujo constante de flores y de polen. Bien, muchísimas gracias a nuestro expositor por su brillante intervención. Será hasta otra oportunidad, estimado Fernando. Ahora muchas gracias. Quiero indicarles que vamos a hacer un paréntesis, pues la siguiente conferencia será a las 12 del día. Es la hora a la que está prevista, así que pueden tal vez recorrer la muestra comercial. Nos volvemos a ver aquí a las 12 en punto.